9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con nuestro panel? Presentar a quienes están conectados con nosotros para ir tocando los temas de actualidad. Los vamos a saludar de inmediato. Está junto a nosotros el investigador del Instituto Igualdad, Alan Álvarez. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gusto estar acá en Radio USACH esta mañana de martes. Igualmente, gracias ahí por acompañarnos, Alan. Y también saludamos a Cristóbal Martínez, secretario general de la Juventud de Evópolis, que también está ahí junto a nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola Rodrigo, gusto en saludarlos, saludar a todos los radio oyentes y también hacer un llamado porque es una semana importante. En Evópolis estamos en elecciones internas este sábado y hacer un llamado también a la militancia, quienes nos escuchan, a votar, a participar, a los jóvenes. En mi caso voy como candidato a la Presidencia Nacional de la Juventud, así que hacer un llamado a los jóvenes a apoyarnos y a participar de este proceso que es fundamental para las bases de nuestro partido. Ahí teníamos entonces también un proceso que se está viviendo en la interna de este partido de la oposición, Evópolis. Hemos visto también en prensa varios apuntes que se estaba haciendo respecto a lo que es esta elección, así que vamos a estar ahí también siguiendo con atención cómo se va dando este proceso y además cómo también te va a ti, Cristóbal, en ese escenario. ¿Querías apuntar algo, Alan? ¿Me da la impresión? Sí, es que bueno, uno aficionado a esto de las elecciones, me llamó la atención las internas del PS también son bien intensas. ¿Votar online? Mera curiosidad, más que nada. Sí, votamos a través de un sistema online que ya viene presente desde, creo, el año 2018, que fue la primera elección en la que se utiliza este sistema, que era un sistema híbrido en principio. Se votaba online y se votaba presencial, pero luego de la pandemia ya todas las votaciones se realizan a través justamente de la plataforma. Ahí tenía también aclarando las dudas de Alan también respecto al proceso que, ya lo decía Cristóbal, va a estar viviendo Evópolis en torno a particularmente sus directivas y la forma en que se organiza internamente. Oigan, vamos a ir con nuestros temas del día de hoy. Quiero invitarles ahí a que empecemos a conversar con lo primero que hemos propuesto, que además ha sido un tema que nos ha perseguido bastante tiempo, particularmente luego de lo que fue ese segundo proceso constitucional, donde se fueron estableciendo al menos algunos avances en torno a cambios al sistema político. Y bueno, recordemos que en el Senado se presentó un proyecto que ya se empezó a discutir el día de ayer, sin ir más lejos. Se presentó la última semana de noviembre y dentro de esta conversación se ha estado convocando a expertos constitucionalistas, varios de ellos que han participado ya en los procesos constitucionales que vivimos en los últimos años, y además con elementos que son los principales dentro de este proyecto: el umbral del 5% de los votos para acceder a escaños a la Cámara de Diputados, y además esta norma que para remover a parlamentarios que renuncien o sean expulsados de sus partidos. Esto, particularmente la presentación de este proyecto, no cayó bien en algunos sectores de la Cámara de Diputados, también en representantes de algunos partidos políticos, pero quiero entrar en esta conversación con ustedes, tomando en cuenta que muchos de estos puntos ya se fueron discutiendo al alero de la discusión constitucional, quedaron dando vueltas, se quedó a la expectativa de poder avanzar desde una perspectiva estrictamente legislativa, y hoy se abre la puerta, pero no ha estado exento de críticas, muchas veces también desde la perspectiva de los incumbentes. Alan, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo has ido siguiendo al menos este inicio de discusión en el Senado, y particularmente los apuntes e inquietudes que surgen de algunos partidos políticos. Bueno, yo creo que lo primero es indiscutido que esto es una buena noticia, y quien no considere que esto es una buena noticia tiene intereses que son más bien de carácter personal o particular, y en ese sentido hay que tratar de hacer todo lo posible, las personas que tenemos el privilegio de poder opinar en medio e influir de alguna forma, de empujar esto y de promover de que llegue a puerto. El presidente de la República había anunciado esta reforma en enero de este año. Posteriormente, en la cuenta pública le mandató al ministro Álvaro Elizalde a sacar esto adelante. Y la verdad es que estamos en el momento preciso. ¿Por qué? Porque hay dos elementos o consideraciones que debiésemos tener presentes. La primera es que el ciclo electoral parlamentario, es decir, de los incumbentes, comienza dentro de muy poco. Y eso implica de que hay mucha calculadora a la hora de poder
legislar una materia así, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y segundo, que también la composición del Senado hoy está relativamente equilibrada todavía entre oficialismo y oposición. No sabemos cómo vaya a quedar luego de la próxima elección y por lo tanto la mejor manera en que esto sea contrapesado y que no termine siendo una aplanadora de un lado hacia el otro, es hacerlo también en esta pasada. En cuanto a los contenidos, este es un proyecto minimalista, ¿no? Es un proyecto bien acotado, tiene el tema del umbral, sí, del 5%, pero que en norma transitoria lo proponen que son 4%. Está el tema de los escaños que son para los partidos, lo cual es muy bien, y si un independiente en lista de partido gana, al retirarse del comité pierde su escaño. Sí. O sea, perdón, dentro de muy poco vamos a tener a Gaspar Rivas de presidente de la Cámara de Diputados. Gaspar Rivas no debiese ser diputado, dado que él entró por un partido, ahora está en otro, estaba en la oposición, ahora como que medio alianza con el oficialismo, y así un sinfín más de parlamentarios que tienden a ser los más estridentes, por cierto. Y el tercero, recálculo de la cantidad de parlamentarios que sí, de diputados que se eligen por distrito, eso me parece muy bien. Hay cosas pendientes, evidentemente esto no cubre todo, yo estoy de acuerdo con la idea de eliminar los pactos electorales, está el tema de la paridad, que también tiene mucho que ver. Hay que pensar también, a propósito de lo que fue el Ministerio de Seguridad, si es que se mantiene ese Express y CGGOV, son hartos los elementos del sistema político, el financiamiento también que debiesen poder conversarse, pero aquí no hay balas de plata. En la medida en que avancemos con esto, vamos a poder descomprimir y seguir avanzando en construir un buen sistema político para Chile. Sí, hay discusiones que urgen más y particularmente se observa por las características que ha estado asumiendo la discusión parlamentaria y la forma en que además hay proyectos o propuestas que se han ido anquilosando en el Congreso, particularmente por esas dificultades y esa atomización. Cristóbal, voy contigo también para que vayas contándonos la forma en que han estado no solamente siguiendo tú este tema, sino que además dentro del partido, tomando en cuenta que están estos umbrales que se están planteando, están también los puntos que nos establecía recién Alan en torno a efectivamente la pérdida de escaños. No sé cómo lo han estado también siguiendo ustedes, también la situación para ustedes como partido, no sé cómo lo han estado observando. Bueno, ahí la verdad es que son varias cosas, sobre todo por la situación actual que nosotros estamos viviendo como partido. No es un secreto a voces que Evópolis urge tener una representación parlamentaria mayor en las próximas elecciones. Tenemos que ir a buscar ganar cupos parlamentarios. La verdad es que eso se facilita desde el punto de vista también de los resultados electorales actuales. En el norte de Chile no teníamos presencia. Hoy en día, desde mi región, donde soy yo, Coquimbo, tenemos al gobernador Cristóbal Juliá, quien es independiente de Evópolis. Tenemos en la región de Antofagasta a Sacha Rasmilich, quien tiene la alcaldía de Antofagasta. Entonces eso nos va a permitir negociar un poco de mejor forma y también velar por tener una representación parlamentaria en la región de Coquimbo, tanto como en la región de Antofagasta, y por qué no, ir a competir a otras regiones, lo cual es sustancial también para poder representar de mejor forma las ideas de nuestro partido y también de Chile Vamos, y apoyar también a la por ahora nuestra candidata presidencial Evelyn Matei. Desde un punto de vista técnico del proyecto, yo estoy de acuerdo con Alan. Creo que es fundamental una reforma al sistema político en muchos sentidos, en lo particular, en lo personal. Creo que ello ha afectado bastante el desarrollo de la política nacional contingente en los últimos años. Y para mí es fundamental que exista un umbral mínimo para que los partidos políticos puedan tener conformación y representación. Vamos al caso práctico de Alemania, donde se han impuesto umbrales similares del 5% y ha demostrado ser bastante efectivo para mantener un sistema multipartidista funcional. Desde ese punto de vista, creo que la reducción y la fragmentación y el fortalecimiento institucional con un umbral mínimo ayuda a consolidar el sistema político, al evitar la proliferación excesiva de partidos pequeños, lo que básicamente reduce la fragmentación parlamentaria y facilita la formación de mayorías y consensos, y eso es lo que urge desde hace mucho tiempo en el debate parlamentario. Yo soy un creyente, y que creo que es la realidad, en virtud del sistema político actual que tenemos en nuestro país. El Congreso en los últimos años, lo pudimos ver desde el estallido social en adelante, tiene una gran preponderancia al momento incluso de gobernar con el sistema ejecutivo, y necesitamos fundamentalmente que se establezcan acuerdos para poder sacar adelante agendas políticas comunes que son en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido, en lo personal y también como partido estamos de acuerdo por estas propuestas. Yo he escuchado a muchos de mis líderes en múltiples conversaciones. Es fundamental tomar las decisiones acertadas, mucho más allá de que vaya a ser, en este caso, quizás
un gravamen a los intereses que tenemos nosotros como partido, como colectividad, pero siempre es importante poner por delante, bien digo, a los chilenos y las necesidades de los chilenos, y esta reforma al sistema político así lo establece. Alan, vuelvo contigo para ir también tocando estos elementos que recién conversábamos. Efectivamente, tú hablabas que no hay balas de plata, pero da la impresión de que ciertos avances que se puedan hacer pueden ir colaborando en un escenario donde se pueda sacar adelante propuestas con menor dramatismo, que ha sido al menos la tónica que hemos estado observando en la legislatura actual con algunos de los liderazgos o parlamentarios que están presentes. No sé cómo ves también la posibilidad de poder ir facilitando esos procesos. Bueno, lo primero, y creo que nobleza obliga, ¿no? Cristian lo decía, Evópolis es un partido que al promover y aprobar esta eventual norma arriesga su supervivencia. Y creo que es bastante loable que pese a ello han sido de los partidos que desde un comienzo han estado comprometidos con esta situación, porque se entiende de que esto no va en izquierdas o derechas, esto no va en torno a la discusión de tener más o menos votos. Esto no va ni siquiera al tema de cuánta capacidad o poder político tiene un partido. Esto va al funcionamiento de nuestra democracia. Hoy llevamos ya más de una década estancados o con reformas que han salido no muy bien, y eso ha generado una acumulación y un malestar social que finalmente repercuta a todo. Es la calidad de nuestra democracia, el funcionamiento de nuestras instituciones, el que está comprometido acá, y por lo tanto creo que la actitud de Evópolis y de todos los partidos, porque es un proyecto bien transversal, es totalmente rescatable. Ahora, igual anoté todas las competencias electorales que tienen presente. Voy a pasar el dato a mi partido para saber con quiénes nos vamos a encontrar allá. Ya un poco más en serio, efectivamente la reforma apunta a combatir la atomización, la fragmentación del sistema político. Esto de que tenemos más de 20 y tantos partidos y camino a 30 ya, es bien absurdo, porque yo al menos creo que no existen 20 y tantos, 30 proyectos distintos de país. Yo creo que no, son más de 4 o 5, y la verdad es que la manera en que están puestos los incentivos en hacer una pequeña pyme, tener una bancadita que te permita hacer una negociación pequeña con el Ejecutivo y obtener prebenda, o incluso esos parlamentarios que uno era senador, el otro diputado, y después se dan vuelta para seguir permaneciendo en el Congreso. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que resolverlas. Pero hay una cuestión incluso más de fondo, que es la calidad de la política y es la calidad de nuestros representantes. Y ahí esta propuesta de reforma no necesariamente va a venir a subsanar este problema. O sea, creo que en las últimas 2 o 3 semanas hemos tenido 3 grandes hitos que nos han mostrado cómo la calidad de nuestra política genera un espectáculo que no llega a nada concreto. Primero, la comisión investigadora del caso Monsalve, hemos visto un sinfín de afirmaciones, descalificaciones, circo y de show que no aporta en nada al esclarecimiento de una verdad en lo político, porque la otra instancia judicial que permita que la ciudadanía tenga mejor conocimiento de lo que ha pasado. Y ahí hemos visto a muchos parlamentarios que, si se aplicaran estas normas, no podrían estar, como por ejemplo la diputada Navellán, que han tenido, la diputada Musante, que han tenido un rol muy protagónico. Segundo, la discusión de la ley corta de ISAPRE. Es evidente que aquí todos los parlamentarios son responsables. Hay algunos que están en el Congreso desde hace hartos años atrás, desde que se comenzó el problema de producto de un fallo judicial, y resulta que ahora la ley no les gusta, y nadie reconoce que aprobó esa ley, nadie reconoce que puso indicaciones, y todos se apuntan todos contra todos, y finalmente el problema de la ISAPRE sigue ahí. O sea, esto fue una pequeña ventana para descomprimir, pero la ISAPRE, el modelo de ISAPRE en sí mismo no es sostenible. Y como no es sostenible, el eventual colapso va a repercutir en el sistema público, y finalmente no solo la ISAPRE, sino que también FONASA van a estar en problemas. Y sin embargo, lo único que han hecho es salir corriendo a presentar 2 nuevos proyectos de ley para ver cómo enmendan el primer proyecto que hicieron. Lo tercero, el Ministerio de Seguridad, es una buena noticia. Sin embargo, hay un armaje institucional que es redundante, que no se entiende, que genera la figura, por ejemplo, del Ceremi de Seguridad, que no conversa con el delegado presidencial. El super Ceremi, como le dicen. El super Ceremi. Entonces, al final, bueno, ¿qué va a hacer Interior, dado que ahora hay un Ministerio de Seguridad? Porque Interior sigue a cargo del orden público, sin embargo la seguridad y la prevención de delitos están a cargo de este nuevo ministerio. Entonces, hacer institucionalidad,
que no tenga armonización y que finalmente genere un Estado atrofiado, también es un problema de la calidad de nuestra política, tanto del legislador como del colegislador que es el Estado, el gobierno, perdón. Alan, entonces ha ido desde tu perspectiva mucho más allá de lo estrictamente electoral, porque muchos decían que las formas en las cuales se legisló previo a la segunda vuelta de gobernadores, de alguna manera también marcó efectivamente la forma en que legisladoras y legisladores estuvieron haciendo su pega. Siempre, sí, o sea, siempre los temas electorales ponen incentivos, pero aquí la verdad es que la calidad de la política en general ha decaído y esto, a ver, me dijo un amigo una vez, la tontería y la irresponsabilidad se distribuyen normalmente en la sociedad. No reconocen ni un origen social ni tampoco un sector político. Hay personas que atentan contra el bienestar y la salud de nuestra democracia en todo el espectro. Y esto al final del día nos lleva a ver hoy día que en las críticas más despiadadas a esta propuesta de reforma uno va a encontrar gente de izquierda, de derecha, de centro, independiente, de diferentes partes, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, que se van a oponer. O sea, yo no tengo ninguna duda que el diputado Rivas, el diputado Hitch, la diputada Giles van a estar muy en contra de esto y así lo han manifestado, porque la verdad es que implica terminar la pyme que cada uno de ellos ha llevado adelante durante el último tiempo. Cristóbal, voy contigo también para que entremos en esos apuntes que no son menores, que efectivamente lo normativo puede ser una gran alternativa, pero hay otros elementos que van de la mano con la forma de hacer política de ciertos liderazgos que de repente, independiente de la forma en que se vaya adaptando el escenario y también los representantes en el Parlamento, esa forma de hacer política puede seguir afectando la forma en que se sacan adelante ciertas propuestas. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, yo creo que eso es fundamental. Lamentablemente hemos sido testigos desde el año, me atrevo a decir, 2019, 2018 e incluso desde antes, cómo la política chilena ha ido perdiendo seriedad, ha ido perdiendo rumbo, ha ido perdiendo agenda y muchas veces eso genera afecciones, no solamente desde el punto de vista legislativo, que yo creo que es lo más importante, sino que también en la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en sus representantes y en el sistema político actual de Chile. Y en virtud de ello creo que es fundamental, escuchar muy detalladamente a Alan en su intervención y concuerdo en muchos puntos y también me gustaría agregar algunas cosas. Creo que es fundamental trabajar en un proyecto común como país. Yo, de hecho, muchas veces lo he conversado con personas de mi sector, tanto de la UDI-RN, incluso republicanos, con gente del centro político de izquierda, y muchas veces me han tachado de demente por pensar en que creo que nos tenemos que sentar en una mesa amplia a conversar y ver qué es lo que queremos para Chile. Tenemos que dejar de lado un momento la ideología, que yo creo que es lo que ha permeado en los últimos años, y poner a nuestro país y a la ciudadanía por delante. Y para ello necesitamos un proyecto común y justamente esta reforma al sistema político, dejando de lado a estos partidos con poca representatividad, creo que es un avance, pero no es el término de las soluciones que tenemos que implementar. Creo que también es fundamental la materia educativa, la educación de una ciudadanía más preparada, implica tener a mejores representantes también en el poder legislativo, implica tener a mejores representantes en el sistema político general y también permite a las personas poder tomar decisiones acertadas en los comicios electorales de las distintas índoles o cargos. Últimamente eso también se ha visto bastante representado. Muchas veces las personas a la hora de votar se dejan llevar por cuestiones que al final no son importantes o no son relevantes, y no los culpo, pero es que muchas veces no se tiene el conocimiento técnico y los representantes tampoco se enfocan en que la ciudadanía tenga ese conocimiento técnico para poder votar informado a la hora de elegir y también tener conocimiento de qué es lo que pasa o cuál es la agenda legislativa. Y finalmente creo que también dentro de esta reforma al sistema público, al sistema de gobierno y dentro de las reformas que se han realizado en los últimos días y que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, ahí yo quiero ser crítico. Creo que el Ministerio de Seguridad, quizás me estoy pasando a otra área, pero sí, no viene a encontrar la solución a los problemas de seguridad que vivimos en nuestro país. Yo soy estudiante de Derecho a la vez que político, y en ese sentido soy consciente de que nuestra Constitución y nuestro sistema político en general es garante de soluciones que están ahí, que se pueden implementar, ya sea por el Ejecutivo, ya sea con la ayuda de nuestros parlamentarios, y no me deja de llamar la atención el por qué muchas veces estas políticas que ya se encuentran establecidas en nuestro orden político no se implementan y no se llevan a cabo, porque muchas veces tenemos tanta temerosidad en implementar ciertos estados de excepción constitucional en lugares donde básicamente está en juego
no solamente la gobernabilidad, sino que también la seguridad de nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que, y acá me voy a poner muy liberal, creo que la creación de más ministerios no implica encontrar soluciones. Creo que la implementación de las normativas vigentes, creo que llevar a cabo la aplicación de la Constitución es la solución, es la forma de encontrar remedios a todas las situaciones de seguridad que padecen nuestros conciudadanos en Chile actualmente, y no depende de aumentar el Estado, sino que depende, bien digo, de tener la voluntad de poder llevar a cabo ciertas medidas que son fundamentales, y en ello justamente yo creo que se entrelaza. Necesitamos la colaboración de las fuerzas políticas, necesitamos la voluntad política, no solamente del Poder Legislativo, sino del Ejecutivo e incluso del Poder Judicial, para ir encontrando soluciones que vayan en función del bienestar de todos los chilenos. Alan, varios puntos a lo que tiene que ver con la forma de irse poniendo de acuerdo, algo que exponía Cristóbal en torno a las alternativas que vengan más allá de este proyecto de ley, tal vez, porque ahí obviamente podríamos explorar muchas otras instancias. Lo otro, lo que tiene que ver también con el otro lado de lo que es una elección. Por un lado están obviamente quienes aspiran a ocupar cargos de representación pública, pero por otro lado también está el tema del grado de conocimiento que tenga la ciudadanía de cada uno de esos cargos, las distintas atribuciones que tienen, y poder elegir con claridad cada uno de estos cargos cuando le corresponda. Pero por otro lado también estaba la bajada, y que ahí también me interesa que podamos entrar un poquito en las ópticas y particularmente los diagnósticos que se hacen a la hora de tratar de sacar adelante una política pública como puede ser un nuevo ministerio. Ahí Cristóbal daba cuenta de que era un poco crítico de seguir aumentando nuevas reparticiones públicas para enfrentar una situación como son las de seguridad, y donde nos decía tal vez hay otras formas de poder enfrentarla con la institucionalidad que existe. Tres cosas que ahí dejó planteadas, que ahí te vi anotando además, Alan, que de seguro ya las tenías. Sí, yo soy muy bueno para tomar nota, porque son muchas ideas y hay que mantener la concentración. A ver, respecto a el Ministerio de Seguridad, como idea, fue presentada por el presidente Piñera en el año 2018, creo, 2019, en el entendido de que faltaban herramientas de consolidación, coordinación y centralización de las tomas de decisiones en esta materia. No es algo tan creativo, existe en diferentes partes del mundo, ya sea como ministerio u una oficina con un nombre similar, pero efectivamente aquí en Chile como que se hizo a la chilena, ¿no? Entonces hay funciones distribuidas por un lado, por el otro, y su existencia misma, como lo señalé hace un rato, deja un poco en entredicho cuál es el rol del Ministerio del Interior. Y ahí efectivamente podríamos pensar en hacer un armaje institucional distinto en cómo el Estado se desarrolla a través del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso evidentemente es discutible y debiese ser parte de la conversación. Ahora, en cuanto a otros cargos, también uno se va dando cuenta de que en verdad, no sé, yo creo que la gente con cierta seguridad conoce lo que hace un alcalde. Un poquito los concejales. Pero recién acabamos de hacer una elección con 4 votos, donde muchas personas se enteraron de la existencia de los gobernadores regionales básicamente en segunda vuelta. Y ni hablar de los CORE, que de hecho esta es la primera vez que se eligieron en el ciclo territorial y no en el ciclo parlamentario. Entonces, hay un problema ahí en cómo vamos desarrollando más cargos de elección popular. Y sin embargo, no necesariamente logramos que a las personas le hagan sentido. Y cuando a la gente no le hace sentido, la verdad es que dice, bueno, ¿para qué? O sea, es más pituto, más pega para los políticos, que son todos tan malos, son todos ladrones, que es más o menos como una tecla que bien toca ciertas personas a conveniencia. Entonces, ahí el fortalecimiento de los partidos es lo que importa, y ahí por lo mismo el tema de esta reforma al sistema político es tan importante. Yo no digo que los partidos políticos sean entidades infalibles, tampoco digo de que lo hayan hecho espectacular hasta ahora, pero sí creo que no hay otro instrumento, o no conozco ninguno, y prefiero apostar siempre por un partido político que tiene cierta supervisión, cierto marco legal, ¿no? A volver a comprarnos esos cuentos de que aquí hay un grupo de independientes que son todos virtuosos e impolutos, que vienen de los movimientos sociales y que traen las soluciones a todas las cosas, a todos los problemas, ¿no? Porque la última vez que hicimos eso, bueno, fue un desastre. Entonces, eso por un punto. Y lo segundo, Cristóbal también da muy en el clavo con la idea de la necesaria
conversación que hay que tener entre los diferentes sectores políticos para poder dar solución a cuestiones que son ya de larga data y que nos están saliendo muy caras en la calidad de vida, no de tal vez de nosotros tres que estamos acá, sino en la calidad de vida de la gente más humilde. O sea, permisología. Ayer salió, o antes, el tema se rechazó el rechazo a Dominga. ¿Cómo puede, más allá de la opinión que tengamos o no respecto a Dominga, no puede ser que un proyecto de inversión lleve 10 años, 11 años en discusión, que haya tenido diferentes instancias legales y que después de que el comité de ministros haya tomado una decisión, finalmente la justicia revierta esa decisión y que hable de que se hizo de manera viciosa? O sea, hay un problema en la permisología y eso tiene costos, porque la falta de inversión o esta incertidumbre deteriora la calificación de inversión de Chile, hay menos puestos de trabajo y también hay una limitación al fomento de las economías locales. Crecimiento y desigualdad son cuestiones que nos vienen preocupando hace rato, estamos creciendo lo justo y ahí también, en la medida en que no crezcamos, no podemos hacer mejor redistribución y por lo tanto no vamos a poder combatir la desigualdad, que son cuestiones que van de la mano. La Estrategia Nacional del Litio, eso está muy lento, se nos va a pasar la época, hay que ponernos de acuerdo. Pensiones ni hablar, o sea, ayer se anunció que había ya un acuerdo para el 6%, donde de 16 puntos, de 16 puntos, medio va a ir a una especie como de fondo revolvente de reparto. Y Republicano ha hecho un escándalo por esto, solo porque quiere hacer un pequeño punto político de decir nosotros somos más moralmente limpios que Chile Vamos, porque nosotros no cedemos en nada. O sea, eso no le hace bien a la política. Nosotros necesitamos una reforma de pensiones. 16 puntos e incluso es acotado. Y si se encontró ese guarismo de repartición, bueno, bien, pero no podemos seguir presos de los extremos estridentes. Y por último, otra cuestión que es fundamental, bueno, educación. Tenemos una crisis importantísima en educación escolar y sin embargo los acentos parlamentarios están puestos, por ejemplo, en el FES, en la eliminación del CAE, que puede ser muy importante, pero el tema de la educación secundaria es urgente. Entonces, tengamos esa conversación. Todos y todas tienen que ceder y establezcamos soluciones de política pública a la altura de lo que Chile estaba acostumbrado. Chile vivió 30 años muy virtuosos, donde las cosas se resolvían y se hacían bien. Cristóbal, te dejo ahí tiempo para cerrar al menos este tema. De ahí vamos a hacer un paréntesis, pero te dejo ese tiempo para ir cerrando también ideas y responder también a algunos de los puntos que planteaba Alan recién. Sí, no, creo que rápidamente hay una cuestión muy interesante de un filósofo francés, si bien recuerdo, que se llamaba Jean Baudrillard, que hablaba de la cultura de los extremos y que me hace mucho sentido respecto de lo que hablaba Alan, y que si bien lo aplicaba desde un punto de vista más social, filosófico, creo que aplica muy bien a la situación actual que estamos viviendo en nuestro país y que tiene que ver con que en la política estamos viviendo en Chile la cultura de los extremos. Este péndulo que va girando de un lado para otro continuo en los ciclos electorales, pero que yo creo que va mucho más allá de lo interesante del análisis político, que tiene que ver con la situación bien digo, legislativa que vivimos en nuestro país y el cómo estamos gobernando. Creo que la mención recién a Republicano justamente de tratar de decir, me opongo al proyecto para ser contrario a Chile Vamos y mostrar fortaleza, o de repente por el otro lado de la izquierda, quizás del Partido Comunista, decir yo me opongo porque la derecha está a favor, la verdad no contribuye justamente mucho al debate político. Yo creo que es algo que tenemos que erradicar y al final yo creo que tenemos que erradicar con democracia. Yo soy un demócrata, soy un creyente de la democracia y creo que la mejor forma es educar justamente y incentivar a nuestra ciudadanía a poder tomar decisiones acertadas y adecuadas para poder sacar adelante una agenda país. Como decía Alan, hace 20 años atrás, éramos nombrados justamente como el oasis, o como dijo el presidente Piñera una vez, el jaguar de Latinoamérica. Sin embargo, justamente hoy en día nos hemos enfrentado a distintos problemas de distintas índoles y que son normales dentro de una democracia. No todo siempre puede ser estable, no todo siempre puede ser continuo, pero puede ser mejor. Y ello justamente va a depender de la voluntad de la clase política y el cómo vamos impulsando ciertas agendas adelante. Y pasó mucho durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lamentablemente muchas veces había una oposición inentendible a ciertos proyectos de ley que justamente el Ejecutivo actualmente impulsa y lleva a cabo, y que muchas veces caíamos en el debate chico y en el debate, en la pelea, no, es que la derecha no puede sacar adelante este proyecto porque es la derecha. No, o sea, son sesgos que tenemos que eliminar. Si queremos tener una democracia exitosa, si queremos tener un sistema político exitoso, si queremos que la gente recupere la credibilidad en la clase política, es fundamental justamente de una vez por todas dejar de lado nuestras ideologías y poner a Chile por delante. Creo que todos tenemos mucho que contribuir más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener, pero en esa ideología justamente hay ciertos matices de verdad. El otro día escuchaba a Ignacio Briones, por lo demás, uno de los representantes de nuestro partido, y hablaba de liberalismo y nos decía,
el verdadero liberalismo está en que no existe una verdad absoluta. Y la verdad es que nadie tiene esa verdad absoluta. Y por eso es que no nos tenemos que cerrar justamente a conversar. En el diálogo está el progreso, en el diálogo está el futuro. Y eso es algo que la juventud, creo, actualmente lo entiende muy bien. Pero a veces, desde la juventud, tenemos que enseñar justamente ello hacia la clase política. 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos con ustedes acá en Enlace USACH. Hoy día nos acompañan Cristóbal Martínez, secretario general de la Juventud Evópoli, y también Alan Álvarez, investigador del Instituto Igualdad, para ir tocando distintos temas de la actualidad. Y ahora vamos a cambiar de foco y nos vamos a quedar en temas vinculados con política carcelaria, y particularmente a propósito de temas que han ido sucediendo en las últimas horas, particularmente hallazgo en la cárcel El Manzano de la ciudad de Concepción, en una celda de un reo decapitado, esto en la región del Biobío. Respecto a este tema y particularmente este caso, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que este es un suceso bastante grave, pero además viene inédito en nuestra historia penitenciaria. Están recordando los distintos oficiales de Gendarmería si esto había ocurrido previamente. No teníamos antecedentes recientes, al menos de que una persona que compartiera celda con otra persona fuera decapitada durante la noche. En ese sentido, también apuntó que nosotros nos enteramos como ministerio. Hoy, después del desencierro, llegó rápidamente la información a propósito del día de ayer, y por lo mismo, como es un hecho gravísimo, ha instruido al subsecretario junto con la Dirección Nacional de Gendarmería que se constituyan lo antes posible en este penal. Respecto al control de las cárceles, el secretario de Estado sostuvo que existe un control total de todos los recintos. Todo lo que nosotros decimos es que nuestra institucionalidad controla los establecimientos penales. ¿Qué significa esto? Que Gendarmería puede entrar a cualquier establecimiento penal. No hay ningún establecimiento en nuestro país que se encuentre en manos de internos, ninguno. Cuando uno dice la institución penitenciaria controla los establecimientos penales, lo hace también en relación con lo que ocurrió en otros países, donde el Estado ha tenido que ingresar a los establecimientos para retomar el control de los mismos. Gendarmería tiene el control total de todos estos establecimientos a lo largo y ancho de nuestro país. Es parte de lo que señaló entonces el secretario de Estado a propósito de este caso puntual. Un tema que además ha estado siendo tocado por la presidenciable de la oposición, Evelyn Matei. De hecho, el día de ayer estuvo desarrollando actividades sobre este tema. Presentó el programa integral de infraestructura penitenciaria denominado Plan Cárceles, junto con un equipo de trabajo que ha estado estudiando estos problemas de infraestructura. Y en la instancia también se refirió a los comentarios del ministro de Justicia en torno al tema del control de las cárceles. Matei dijo: me parecieron raras las declaraciones del ministro, señalando que el gobierno o el Estado tiene control de las cárceles. No es así. En las cárceles se siguen cometiendo delitos, en las cárceles se lidera la comisión de delito, siguen sin estar bloqueados los celulares, así que naturalmente tenemos diferencias de fondo, pero esto es algo tan importante que obviamente que estamos dispuestos a poner a disposición del gobierno este tipo de planes. Es lo que señaló también la presidenciable de la oposición. Yo quiero entrar también en esta temática para que podamos hablar más allá de este caso lamentable, efectivamente, cuál es el diagnóstico que hacemos de la situación que hay dentro de nuestras cárceles. Cristóbal, parto contigo ahora. Bueno, respecto de la situación ocurrida, primero yo desde un punto de vista creo que es lamentable, pero se condice un poco con la situación y la crisis penitenciaria que estamos viviendo en nuestro país desde hace mucho tiempo. Veía dentro de los antecedentes justamente de la noticia que el presunto agresor, o sea, el agresor más bien, ¿cierto?, padece de cierta enajenación mental, y eso deja de ver un punto que es fundamental y que tiene que ver con la falta de atención de salud mental muchas veces que se da dentro de estos centros de asistencia penitenciario. Se dice que, claro, el agresor mostró ciertos comportamientos asociados a una posible enajenación previamente, y creo que es fundamental en ese sentido y tiene que ver con parte de la solución, justamente encontrar estas medidas desde un punto de vista de la salud mental. Creo que también deja de ver otros problemas y que urgen, como la mejora de la seguridad interna. Se necesita implementar tecnología avanzada, por ejemplo, para la detección de armas, de objetos prohibidos dentro de las cárceles, como escáneres, sensores, entre otras cosas. Se necesita aumentar la capacitación y el número de funcionarios de Gendarmería para garantizar rondas de vigilancia más frecuentes y eficaces. Se necesita mejorar la condición de Gendarmería de nuestros gendarmes, la protección a nuestros gendarmes para que puedan brindar un servicio mejor, como mencionaba recientemente la salud mental, por ejemplo, crear unidades especializadas en salud mental
dentro de los centros penitenciarios, con personal médico capacitado para diagnosticar trastornos psicológicos y apoyar a quienes los tengan, establecer protocolos obligatorios de evaluación psicológica periódica, tanto para los internos como para los funcionarios, como para quienes ya provienen con antecedentes de violencia, sino como muchos han dicho, un interno de repente ingresa a la cárcel por haber cometido un delito que quizás es gravoso, yo creo que todo delito es gravoso, pero de un grado de intensidad menor, pero finalmente sale de la cárcel con de repente nuevos aprendizajes criminales, con nuevas técnicas criminales, con un gravamen en su un gravamen psicológico, mental, y que se produce justamente producto de la falta de estas medidas. Creo que también la reestructuración de la población penitenciaria es fundamental. Evelyn Matei lo mencionaba, expulsar a 3.000 extranjeros y crear 32.000 nuevos cupos. Yo creo que es parte de la solución, pero esto no queda ahí. Necesitamos reestructurar a la población penitenciaria, clasificar de mejor forma a los internos, creo yo, por su perfil criminológico, psicológico, nivel de peligrosidad, asignándolos a módulos específicos que minimicen estos riesgos de violencia, reducir el hacinamiento mediante la construcción justamente de nuevos recintos y el uso de alternativas para los delitos de menores, monitoreo electrónico, entre otras soluciones que han implementado otros países y que al final justamente han sido efectivos a la hora. Tampoco creo que Bukele sea la solución, por si acaso. Yo creo que tampoco tenemos que llegar a los extremos y no olvidar que nuestros internos también tienen derechos humanos, pero también parte de esos derechos humanos tienen que ver muchas veces con las medidas que nosotros implementamos dentro de los centros penitenciarios y cómo también manejamos justamente esta situación a nivel político. Alan, también tu visión respecto a esta discusión que se ha estado dando en torno al tema penitenciario y particularmente con estas últimas informaciones que hemos conocido en Concepción que vienen obviamente a aumentar la preocupación en torno a lo que es la situación en cada uno de los penales del país. De acuerdo, bien escabrosa la noticia, un poco chocante, sí. Pero aquí nuestras autoridades, por un lado el ministro de Justicia, creo que da en el punto. Efectivamente, Chile no es un país de cárceles amotinadas. Chile no es un país en que haya una suborganización interna dentro de nuestro recinto penitenciario, y por lo tanto creo que el punto que ha hecho el ministro es correcto. Así como también es importante la aclaración que realizó el subsecretario Cordero, en señalar que aquí no había expresiones de crimen organizado, en este caso en particular, sino que tenía que ver meramente con una situación muy específica y que claro, o sea, yo ahora tengo la tele prendida acá al lado, estaba viendo algunas imágenes de cómo estaba la celda y efectivamente habían rayado y cuestiones que uno dice, chuta, aquí hay algo un poquito más profundo. Ahora, en cuanto y aprovechando que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que es importante mirar esto con una perspectiva de derechos humanos. Y eso nos llama a ver dos cosas. Primero, efectivamente, el hacinamiento carcelario en Chile está por sobre, leía ahora hace poco, que incluso Libertad de Desarrollo lo calculaba en sobre un 150% el nivel de hacinamiento en las cárceles. Es decir, hay 2 veces y media la población que hay capacidad de tener, y eso repercute en las condiciones y en la calidad de vida de las personas. Nosotros como país tenemos tratados internacionales que hemos firmado, tenemos cierto compromiso con el resguardo de la calidad de vida de las personas que están ahí, pues por mucho que estén privadas de libertad, que es su condena, siguen teniendo derechos humanos y merecen tener una calidad de vida al menos acorde a lo que uno esperaría para cualquier persona, porque no nos olvidemos que la finalidad última, más allá de un carácter punitivista en nuestro sistema, tiene que ver con promover la reinserción social, y eso es algo que ha fallado. En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa Matei, estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Estoy de acuerdo con que efectivamente las cárceles tienen adentro cierto espacio para la organización para comisión de delito. El robo del siglo ese que fue en el aeropuerto tuvo cierto origen en la planificación ahí. Todas estas llamadas por estafa también muchas veces vienen de las cárceles, y eso es innegable. Hay una pequeña economía también que se produce internamente. No tengo claridad si es que eso es o no muy fácil de combatir. Tiendo a creer que no, porque hay diferentes países
OCDE y desarrollados que tienen también este tipo de conflicto, pero ese es un punto que nos debe llamar la atención y obviamente que no negarlo sería deshonesto. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con la manera en que, por lo general, la exalcaldesa y ahora candidata presidencial aborda estos temas. O sea, yo recuerdo que hace no mucho tiempo comenzó a ser promotora de la reposición de la pena de muerte y se metió en un embrollo que creo que no necesitaba. Y de la misma manera, a veces siento, no sé si necesariamente ella, pero sí hay sectores de la derecha que empiezan a verse tentados por lo mismo que decía aquí mi copanelista, por esto de Cristóbal, de esto de imitar la idea de Bukele, ¿no? Como de pensar que hay un modelo que es replicable en Chile. O sea, la razón por la cual Bukele comienza a combatir a las maras es porque finalmente ya ese país se había superado niveles que Chile está muy lejos de tener. Segundo, efectivamente la perspectiva de derechos humanos no está considerada. Y tercero, hay un rasgo populista que siempre viene con un efecto rebote. Entonces, a mí me parece delicado cuando se abrazan este tipo de discursos o se intenta vender que aquí hay una fórmula que se puede importar e implementar de manera directa, cuando en verdad tiendo a creer que Chile es Chile y tiene su propia idiosincrasia y por lo tanto estas ideas que parece que atractivas, no necesariamente debiesen ser el foco de la discusión. Chile, este es un problema chileno y no es un problema del Salvador. Nos quedan algunos minutos para ir repartir, cerrar ideas. Cristóbal, me quedo contigo. No, yo concuerdo plenamente con Alan en ese sentido. Creo que vuelvo a lo que decía, focalizar soluciones en base y en virtud de las necesidades que tenemos como país es fundamental, sobre todo en nuestra materia. Tenemos que respetar el artículo 19 de nuestra Constitución y justamente los derechos humanos y los mismos pactos que hemos suscrito. Creo que eso es fundamental y elemental. Creo que también hay que tener cuidado justamente con las declaraciones. Yo también no estoy de acuerdo justamente con la pena de muerte y concuerdo, creo que hay que ser súper responsable con las declaraciones que políticamente emitimos, sobre todo también que las soluciones tienen que ser en virtud de la vía de los derechos humanos y creo que va muy de la mano de lo que mencionaba anteriormente. Las soluciones están constitucionalmente, legalmente. Falta voluntad política muchas veces para aplicarlas. También fortalecer justamente a Carabineros de Chile y a nuestras fuerzas de orden público con más atribuciones, obviamente dentro del marco restricto de los derechos humanos y también dentro de las capacidades de su uso y fuerza y el respeto también por nuestra ciudadanía y los derechos de todos. Sin embargo, creo que eso también se condice mucho con la voluntad política que tenemos que tener y lamentablemente pareciera ser que estas situaciones que son aisladas podrían seguirse cometiendo o repitiendo. La situación y la crisis de seguridad que vivimos en nuestro país no es un secreto a voces. Poco a poco están aumentando los índices y los estándares de inseguridad y para eso necesitamos medidas, voluntad política y justamente nuevamente aterrizarlo a la realidad de nuestro país. No somos El Salvador, tampoco somos países de Europa, pero también tenemos que aprender de quienes lo han hecho bien, pero siempre justamente con ese grado de apego realidad a lo que es nuestro país, nuestra democracia y nuestro Estado. Alan, para cerrar el panel, te dejo ahí el tiempo. Vale. De acuerdo, dos cuestiones que parecen importantes y que me imagino que generan consenso. En cuanto a quienes resguardan el orden dentro de las cárceles, Gendarmería. Gendarmería es una institución importante en nuestro país, depende del Ministerio de Justicia y requiere más apoyo. Tener más capacidad, más dotación, porque la verdad es que es un trabajo bastante de exposición, ¿no? Es sumergirte en un clima delictivo. Yo al menos no me gustaría trabajar en una cárcel y por lo tanto es fundamental seguir promoviendo el fortalecimiento a esa institución, no solo en materia de implementación y de capacitación, también su salud mental, también el acompañamiento, porque efectivamente es un trabajo que te expone a cuestiones que son bastante complejas. Y lo segundo, infraestructura. Aquí podemos atraparnos en la idea de que las cárceles tienen que ser 100% construidas por el Estado y que mientras no tengamos la posibilidad de hacerlo de esa manera, no debiésemos construir más cárceles. Yo creo que nadie quiere llenarse de cárceles, obviamente. Hace poquito se hablaba de la propuesta de construir una cárcel de mega seguridad en Santiago Centro. La exalcaldesa
se opuso bastante, pero el gobierno había planteado esta iniciativa. Si esa cárcel tiene que ser concesionada, bueno, que sea concesionada. Lo importante es que esa provisión, esa infraestructura esté disponible para que el Estado pueda hacer uso de ella, esté disponible para que reduzcamos los niveles de hacinamiento y que tengan las mayores medidas de seguridad y que sea lo más moderna posible. No obstante, es evidente que nadie quiere tener una cárcel cerca de su casa y eso siempre va a poner dificultades. Por lo tanto, al final, la externalidad que produce tener un recinto de estas características en tu barrio es algo que socialmente se debiese compensar también a las personas a las cuales le instalan un recinto así en su entorno. Uh-huh. No me queda más que agradecerles, Cristóbal Martínez, Alan Álvarez, que estuvieron con nosotros en el panel del día de hoy. Un abrazo grande, nos estamos reencontrando pronto para seguir tratando los temas de actualidad. Que les vaya bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.